Buenas tardes a todos los amigos del canal. Esta sería en realidad el tercer video que se corresponde con la primera clase de presentación de la cátedra. Es decir, que vamos a exponer aspectos muy básicos de en lo que se refiere a estructuras de hormigón armado y pretensado. Con respecto a la resistencia y seguridad estructural, el diseño de un elemento estructural, ya hemos mencionado, tiene que tener un grado de seguridad frente al colapso razonable, adecuado, que lo fijan las distintas normativas y reglamentos. Ese grado de seguridad, en lo posible, intenta que el tipo de roturas frágiles sea menos probable que se produzca que las roturas dúctiles. O, por ejemplo, en una viga que se puede presentar una falla frágil por corte, previamente se manifieste una posible falla dúctil por flexión. Y asimismo, el elemento que diseñamos tiene que tener un funcionamiento adecuado y satisfactorio para el nivel de carga de servicio durante todo el periodo de vida útil que hemos previsto. Según el Código ASI 318-2005 y nuestro reglamento CIRSOC es de 50 años. Por supuesto que para otras tipologías como puentes, muelles portuarios, por ejemplo, centrales de almacenamiento de agua potable, infinidad de otros tipos de obras, presas hidroeléctricas, esa vida útil no podría ser de 50 años, tiene que ser mayor. Y no está cubierta, por tanto, ni por el Código ASI 318 ni por nuestro reglamento. Que tenga un funcionamiento adecuado, como dijimos, requiere que las deformaciones, a modo de ejemplo, sean lo suficientemente pequeñas para no generar daños en los elementos no estructurales, que las fisuras se mantengan con un espesor menor o un máximo determinado en función de las condiciones del medio ambiente, como vimos en el video de fisuración en el día de hoy, que las oscilaciones o vibraciones se minimicen y no sean perceptibles para sus ocupantes, lo vamos a ver en una clase futura. No podemos establecer con una precisión absoluta las cargas actuantes sobre una estructura. Es un problema, pero es la realidad. Pero tampoco, aparte, podemos precisar con un grado de precisión muy importante la capacidad resistente de la misma. No obstante, tiene que existir un margen adecuado de seguridad entre las cargas que actúan y las solicitaciones que las mismas generan y las resistencias de los distintos elementos que componen la estructura que estoy diseñando, ¿sí? Eso sería inadmisible que no ocurriera ello porque la sociedad está de por medio y la seguridad, las vidas humanas y los bienes económicos. Las fuentes de incertidumbre que requieren de un determinado margen de seguridad son, entre otras, casi todas son cuestiones que ustedes, los que no están, para nuestros colegas que están trabajando, las conocen perfectamente. Para aquellos que están interesándose por el tema, las pueden intuir. La magnitud y distribución de las cargas reales, como hemos mencionado varias veces, pueden diferir de las supuestas, particularmente las sobrecargas, y en especial, naturalmente, la de fenómenos naturales. Sugiero vean los videos que decimos conceptos de diseño, parte A, parte B, hasta la parte F inclusive, porque ahí exponemos cuestiones que son muy básicas sobre el proyecto y que les pueden ser de utilidad a modo de orientación para los que estén comenzando en el tema. Las simplificaciones que se adoptan para el modelo estructural con el cual se determinan las solicitaciones, las dimensiones de los distintos elementos, vigas, columnas que pueden diferir de las especificadas, las armaduras que pueden no estar en la posición correcta, es usual que tengan alguna diferencia con la posición correcta. En algunos elementos esto es muy crítico, por ejemplo un balcón en voladizo, que es isostático, o sea que disminuye la altura útil de la armadura superior y disminuye sensiblemente el coeficiente de seguridad y la tendencia a que las fisuras que se van a generar en el empotramiento ingresen medios agresivos y ataquen las armaduras.
Eso ocurre, por ejemplo, porque las armaduras superiores son pisadas al hormigonar y pierden altura útil por no estar debidamente fijas frente al encofrado. La resistencia de los materiales, que pueden ser diferentes a las especificadas debido a problemas de elaboración, compactación o curado del hormigón. Y asimismo, como hemos mencionado, establecer coeficientes de seguridad que deben tener en cuenta las posibles consecuencias de una falla. Es natural que la consecuencia de una posible falla de una viga no tiene la misma incidencia que la de una columna. Como ya lo mencionamos, es desear, recuerden el video anterior donde mostrábamos fallas todas frágiles, sin preaviso, el puente con los vehículos circulando, en el aeropuerto de París, ese módulo que colapsó, que solo por fortuna tengo entendido que allá habían accedido al avión la gente que estaba esperando en el módulo, porque si no hubiera sido una tragedia. O sea, lo que tenemos que tratar es de que eventualmente la falla sea dúctil, es decir, gradual, y nos dé un aviso previo. Aviso de que se están agotando la capacidad de los elementos de tomar esas cargas. Eso es factible solo en algunos elementos, en elementos traccionados, en elementos sometidos a flexión pura o a flexo-compresión con gran excentricidad, no sobrearmados. Donde tengamos elementos con compresión dominante como las columnas, los márgenes de seguridad los tenemos que aumentar porque la falla es frágil, es sin preaviso. Y también tenemos que considerar en los coeficientes de seguridad que implementemos el grado de compromiso estructural de un elemento. Y en esto es lo que mencioné anteriormente, una viga y columnas tienen grados de compromiso diferentes. El profesor Giambattista, que es un destacado especialista en tecnología del hormigón, establece en su libro, que es muy interesante, que habla de durabilidad, los reglamentos de seguridad estructural son, en definitiva, un acuerdo social sobre el nivel o grado de seguridad que la sociedad está dispuesta a aceptar y exigir. Y nos indica, el reglamento es un documento de orden público que tiene que ser cumplido por el conjunto de la sociedad, tanto por la parte de proyecto, del ingeniero de proyecto, como el ingeniero de obra que hace el control y el comitente que debería supervisarlo. La naturaleza de los fenómenos a estudiar en este tipo de proyectos, los fenómenos a considerar para el dimensionado de estructuras en general, no solamente de hormigón y en particular para las de hormigón, son de naturaleza aleatoria, tanto en lo referente, como dijimos, a las solicitaciones como así también a las resistencias de los distintos elementos. Una variable aleatoria es aquella cuyo valor no puede ser fijado con precisión al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, acá vemos curva de frecuencia y intensidad de cargas en un local de depósito. QM sería la carga media que se puede presentar, Q1 sería una carga mayor a la media, Q2 otra carga superior. El área encerrada entre Q2 y Q1 sería la posibilidad de que se presente una carga que esté dentro de ese rango sobre ese depósito. Y Q sub D sería una carga que está en el margen extremo, es decir, con una probabilidad importante de no ser superada, entonces una carga a adoptar para el nivel de diseño. Entonces la carga máxima que se va a presentar en la estructura durante la vida útil no resulta posible determinarla con precisión y tenemos entonces que evaluarla como una variable aleatoria. Pero a pesar de esto el ingeniero tiene que diseñar la estructura con un adecuado margen de seguridad. Se puede plantear entonces esta curva que ya la mencionamos. Entonces ya dijimos, la zona del área entre Q1 y Q2 representa la probabilidad de ocurrencias de carga de magnitud mayores a Q1 y menor que Q2. La carga Q sub D es una carga que seleccionamos en forma conservadora como carga de servicio en la zona superior de la campana de Gauss. No siempre la distribución de acciones o cargas sigue en la campana de Gauss, ¿no? Muchísimas veces no, ya veremos. Pero la campana de Gauss es útil para muchas ocasiones.
Se puede realizar una clasificación de carácter muy general respecto de las cargas actuantes, diferenciándolas en cargas de naturaleza permanente asociadas con pesos propios como D y cargas vivas y sobrecargas asociadas con la nomenclatura de L, por ejemplo, LR o por ejemplo la acción del nieve S o la del viento omega. Las sobrecargas están vinculadas con el uso u operación de la estructura o bien son producto de ciertos fenómenos como la acción del medio ambiente, como dijimos, nieve, lluvia, granizo, viento, acciones sísmicas o explosiones, aunque las últimas explosiones no están comprendidas en general en las normativas de uso general. El grado de indeterminación en el valor actuante más probable sobre un elemento en estudio es, por supuesto, mayor con las sobrecargas y aún mayor con las derivadas de la acción de la naturaleza que con las de peso propio. Por ejemplo, estamos en una sala de estudio, es un aula, y ayer hubo una clase muy interesante y el aula tiene una capacidad de 70 alumnos y había 70 alumnos y 3 parados atrás que no habían conseguido asiento. O sea, estamos con la capacidad de carga óptima o máxima. Hoy tenemos una clase menos interesante y hay solamente 15 alumnos. Entonces el nivel de sobrecarga es muy diferente. Pero nosotros tenemos que adoptar una sobrecarga para diseñar esa aula, ese local de estudio. Ahora, hay un concepto que no siempre es cierto, que las cargas derivadas del peso propio las conocemos con un grado de certeza muy grande. Hay estudios realizados que encontraron diferencias en México de hasta un 20% entre las cargas previstas por peso propio y las cargas actuantes. A veces hay una mala praxis de que, por ejemplo, desarrollamos una losa, tiene flechas importantes, y entonces para nivelar la losa hacemos un contrapiso de nivelación con espesores mayores a los previstos. Este incremento en el peso propio incrementa la flecha y es un proceso que es iterativo. Cuando llegamos a situaciones extremas se pueden presentar lo que vemos en la foto. Un colapso en un estacionamiento por subestimación de los pesos propios es una estructura también de entrepiso sin vigas, o sea que falló por punzonado las losas que son muy sensibles a este tipo de problemas. Vamos a ver la clase de punzonado en unos días más. Resulta frecuente en proyectos de mediana envergadura que cuando nos enfrentamos con el momento de efectuar el análisis de carga, los proyectistas estructurales no tengamos todavía el plano de arquitectura definitivo. A todos nos ha pasado que nos entregan un plano de arquitectura y luego cuando estamos haciendo la evaluación en el modelo y hemos cargado las cargas de peso propio, vienen y nos dicen, mire ingeniero, resolví eliminar esta pared la corrí tanto y en el peor de los casos nos dicen, bueno, y esta columna la desplacé, 80 centímetros. Y eso implica que hay que rehacer una serie de pasos que ya teníamos ejecutadas. En ocasiones no se encuentran definidas con precisión la totalidad de los muros internos, tanto en posición como en longitud, y aun cuando ello ocurra, como les mencionaba, no es poco frecuente que los planos de arquitectura con los que trabajamos para hacer el análisis de cargas sufran luego modificaciones en la etapa constructiva o bien posteriormente durante la vida útil de la estructura. Suele ocurrir que las cargas reales derivadas del peso propio de las losas sean algo superiores a las que se deducen en los planos. Por ejemplo, lo mencioné recién, por irregularidades en el nivel de terminación de la cara superior de la losa. En situaciones muy extraordinarias y anómalas, como el colapso del edificio Space, que mis colegas ingenieros de Colombia lo conocen en detalle, esa situación cobra valores que son absurdos, ¿no? Algo similar ocurre con las carpetas de terminación bajo piso. El reglamento de la Ciudad de México del año 76 ya especificaba que debían incrementarse el peso propio que resulta de las medidas de los planos de losas en 20 kilos por metro cuadrado.
Frente a determinadas acciones, tales como la verificación al vuelco de una estructura o las solicitaciones en las columnas de los pisos inferiores de una estructura aporticada con acciones horizontales, tenemos que evaluar con criterio cuál es la mínima carga de peso propio que va a estar asociada con las acciones de viento, por ejemplo, porque esa combinación 0,9D más 1,6 de omega va a generar probablemente los mayores momentos flectores sobre las columnas de los pisos inferiores y si el sistema de pórticos sobre las vigas. En relación con las sobrecargas, tienen dos características importantes, una es la variación en el tiempo y otra es en el espacio. Respecto a la variación en el tiempo se pueden observar dos componentes, una componente de carácter semipermanente y otra que posee una importante variación temporal. Según el destino de la obra, el valor de cada componente puede variar significativamente. Por ejemplo, en un puente, la sobrecarga semipermanente puede ser prácticamente nula, es decir, por momentos el puente casi no va a haber tránsito. Sin embargo, en un local destinado a archivo, la sobrecarga puede ser prácticamente permanente en el tiempo y determinante por la naturaleza del local. Entonces, en una tribuna de fútbol, el día que hay un clásico, la sobrecarga es máxima, y el día que no hay partido de fútbol, la sobrecarga es nula. Como acá vemos, por ejemplo, en este gráfico, intensidad de sobrecargas, variación temporal en el tiempo, con los valores máximos, nulos y valores medios. Entonces, de acuerdo con la situación que analicemos, será el valor de la sobrecarga a considerar. Por ejemplo, estamos analizando un tanque de agua elevado para la posibilidad de vuelco, ¿sí? La estabilidad del vuelco para las cargas de viento. Entonces deberíamos considerar la posibilidad del tanque vacío, ¿sí? Con ningún tipo de sobrecarga actuante sobre la losa de cubierta ni sobre losas intermedias, para considerar la situación más desfavorable. En cuanto a las áreas de influencia que cargan algún elemento, ¿sí? Tienen intensidad sobre la magnitud máxima probable de carga que vaya a actuar sobre ese elemento. Acá vemos cómo varían sobre un área de 15 metros cuadrados la máxima intensidad de carga o sobre un área de 200 metros cuadrados. Las curvas de distribución de carga son diferentes. Entonces la carga a considerar puede ser la máxima para superponer con la carga permanente, por ejemplo para diseñar losas, vigas, la sobrecarga media para evaluar para el nivel de cargas de servicio de formaciones en vigas, por ejemplo, o losas, o la mínima para estudiar la estabilidad del vuelco de una estructura, o bien para combinarla con la acción del viento y estudiar para cargas mayoradas los momentos flectores sobre las columnas. Entonces acá tenemos el ejemplo del tanque de agua elevado. Los reglamentos especifican para un determinado tipo de sobrecarga un solo valor y modifican las posibilidades que estuvimos hablando, afectándolo de factores de carga. Respecto de la variación en extensión, a medida que el área cargada del edificio es más importante, disminuye la posibilidad de que toda la superficie esté sometida a su máximo valor, con la excepción de los locales que ya mencionamos. La evaluación de las cargas permanentes y sobrecargas mínimas a considerar en edificios, según la normativa en nuestro país, está planteada en el CIRSOC 101-2005. En cuanto a la variación de resistencias de la estructura y sus elementos, la resistencia de un elemento estructural, una columna, una viga, es función de la resistencia de los materiales que la conforman. Tanto el hormigón, que se evalúa a través de probetas, como las barras de acero, ¿sí? Que podemos hacer eventualmente si hace falta ensayos a tracción sobre las barras. La resistencia de un elemento estructural es función de la resistencia entonces de los materiales que lo conforman. Por ello, cuando diseñamos una estructura, especificamos en los planos resistencias mínimas para el hormigón a utilizar, resistencia específica y tipo de acero a utilizar. Ahora, ni las resistencias reales de los materiales y menos aún del elemento constituido por esos materiales se puede conocer en forma precisa y constituyen variables aleatorias. Entonces definimos, aparte que la resistencia a una dada solicitación, por ejemplo un momento flector,
la planteamos según ecuaciones que tienen una naturaleza semi-empírica o a veces totalmente empírica. Entonces esa ecuación, por más que hayamos intentado que sea muy precisa, tiene un grado de certeza mayor en flexión que en corte, pero siempre tiene un grado de error. Entonces se define así una resistencia de diseño menor a la media teórica. La resistencia de diseño es menor a la media teórica. Si a modo de ejemplo quisiéramos evaluar la resistencia de un hormigón elaborado in situ a colocar en un elemento estructural, por ejemplo una losa, tomamos una cantidad de probetas que se corresponda según la norma que se indique, en nuestro caso sería la norma IRAM, a la edad de diseño especificada, y esto nos permite graficar los valores de ensayos que frecuentemente siguen la forma de una campana de Gauss, las curvas de distribución, como vemos, resistencias de las probetas, ¿sí? Y cantidad de ensayos. En general, por motivo de sencillez y por dar resultados razonablemente aproximados, se recurre al gráfico que vimos a una campana de Gauss simétrica respecto del eje vertical. El valor que toma en él la variable aleatoria se expresa de la siguiente forma: el valor x medio más menos un delta x, donde la diferencia con respecto al valor medio puede ser un valor pequeño, casi nulo, o muy grande, hasta infinito. Tenemos entonces para evaluar el grado de seguridad en un elemento estructural dos variables que son muy importantes: las cargas o las solicitaciones que producen las mismas y la resistencia de los elementos. La estructura va a tener un adecuado margen de seguridad si se verifica que para todos los elementos componentes la resistencia de diseño es mayor que la solicitación de diseño sobre ese elemento. Como tanto la solicitación como la resistencia son variables aleatorias, el margen de seguridad también lo es. Entonces tenemos que la solicitación media que estimamos, tenemos que tomarnos un recaudo de asumir un más o menos delta S, y con respecto a la resistencia más o menos un delta R. Se intenta reducir la probabilidad de falla a un valor suficientemente pequeño. Entonces planteamos la ecuación solicitación media más delta S por un factor de mayoración delta M debe ser menor o igual, o sería igual, en este caso sigo con la ecuación, perdón, no voy a descender, Sm más delta S por un coeficiente de delta M mayor que 1 es igual a la solicitación característica Sm más delta S por delta M. Y la solicitación característica incrementada por ese factor es la solicitación de diseño. Por otro lado, la resistencia media menos un delta R dividido por un coeficiente de seguridad delta R, o sea, Rm menos delta R nos da la resistencia característica, y dividido por un coeficiente de seguridad mayor que 1 delta R nos da la resistencia de diseño. Entonces debe cumplirse que la solicitación de diseño Sk por delta M sea menor o igual que la resistencia de diseño, que es igual a Rk sobre delta R. Pero siempre hay una posibilidad de que las curvas se solapen y por ende siempre va a haber una posibilidad de falla, aun cuando hayamos ejecutado todo correctamente. Sería la posibilidad que tengamos un valor de SD mayor al RD. Ahora, si cumplimentamos los requerimientos que especifica el CIRSOC 201 o el código ASI 318-2005, se tiende a tener probabilidades de falla del orden de 1 en 100.000. En los comentarios del CIRSOC se indica textualmente: la aplicación conjunta de los factores de reducción de resistencia y de los factores de mayoración de cargas está dirigida a obtener en forma aproximada probabilidades de bajas resistencias del orden de 1 sobre 100 y probabilidades de sobrecargas mayores a las previstas del orden de 1 sobre 1000. Esto resulta de una probabilidad de falla estructural del orden de 1 sobre 100.000. Alguien se puede sorprender, es decir, aunque haya hecho todo bien, existe una probabilidad muy reducida, pero existe una probabilidad de falla. Sí, eso es así. Si estamos diseñando una central nuclear, naturalmente la probabilidad de falla no es admisible que sea de ese orden, debe ser mucho menor. Si estamos diseñando una presa hidroeléctrica o un puente de gran luz, tampoco es admisible esta probabilidad de falla. O sea, todo
tengamos en cuenta que la probabilidad de falla está relacionada con el tipo de elemento que estamos diseñando o estructura. Haciendo un poco de historia, el reglamento que durante muchos años primó en Argentina fue el 201 del año 82, que se encomendó a una comisión de prestigiosos colegas, el ingeniero Viñoli, Burgoa, Colina, Fava, el ingeniero Machado. Se sometió a discusión pública y se aprobó. Constaba de una parte que hablaba de tecnología del hormigón que no seguía la normativa europea, ¿sí?, sino más bien en las líneas americanas, y la parte de diseño seguían las normativas europeas, en ese caso la norma DIN 1045. Este reglamento, como dijimos, en cuanto a diseño seguía la normativa DIN 1045 y en cuanto a tecnología del hormigón las normas ASI. Se utilizó hasta hace pocos años, es decir, en realidad les comento que para todos los colegas que están trabajando sabemos que se sigue utilizando, pero desde el punto de vista formal dejó de ser reglamento a partir del año 2013. Tuvo ciertas actualizaciones como en la Capital Federal el 201 M96 para obras municipales. Con respecto a su base, como se basó en la norma alemana DIN 1045 del año 78, que hoy en día es inexistente en su país, utilizaba un único coeficiente de seguridad para definir la seguridad del elemento, trabajando con el concepto de método de rotura, definiendo el coeficiente de seguridad en función del tipo de falla. Para roturas dúctiles como vigas a flexión o losas o tensores 1,75, y para roturas totalmente frágiles como columnas en compresión el valor era máximo 2,10. Para situaciones intermedias, por ejemplo columnas en flexo-compresión, el coeficiente de seguridad era variable. Ahora, naturalmente esto tiene ciertas objeciones a la luz de lo que hoy en día nos encontramos. Por ejemplo, ese coeficiente de seguridad no tenía en cuenta qué peso tenían el peso propio y qué peso tenían las incidencias de las sobrecargas. Afectaba por igual manera a la suma de peso propio más sobrecargas por el mismo valor, cuando en realidad el peso propio lo conocemos con mucho más certeza que la acción de las sobrecargas. Y dentro de las sobrecargas hay sobrecargas que podemos determinar con mayor certeza que otras. Por ejemplo, la sobrecarga de uso de un local, tenemos los problemas que mencionamos, pero tenemos un margen de error mucho menor que si nos preguntan cuál es la acción equivalente a la acción de un sismo, por ejemplo, ¿sí?, o la máxima acción del viento. Entonces, nuestro nuevo reglamento 201-2005 se basa en el código ASI 318-2005, salvo en lo concerniente a tecnología del hormigón, que ha sido desarrollado por los ingenieros del país con capítulos propios. Entonces, el nuevo reglamento, que se basa en los conceptos del ASI 318, es diferente, más racional, y introduce el factor de seguridad en el diseño límite a través de dos mecanismos. Por un lado, como vimos, mayora las cargas de servicio con coeficientes distintos según sea la naturaleza y precisión de la evaluación de ellas, y plantea una serie de combinaciones de estado de carga con coeficientes de mayoración para cada tipo de carga o solicitación según se puedan dar en simultaneidad las mismas. O sea, en la parte izquierda tenemos las diferentes cargas que pueden actuar sobre la estructura. Q1 puede ser peso propio, Q2 el peso propio de la losa, la carpeta, Q3 puede ser el piso o mampostería, QN puede ser la sobrecarga de uso, afectada por coeficientes de incremento en función de la certeza. Y por otro lado, RN sería la resistencia nominal de la viga a flexión, supongamos, que vamos a ver cuando veamos cada uno del análisis de las solicitaciones, el diseño a flexión, el diseño a corte, a torsión, a compresión simple, flexión compuesta. Vamos a ver las ecuaciones correspondientes.
Asociada con esa resistencia, ese tipo de falla, hay un factor de reducción que cobrará valores cercanos a 1 para fallas dúctiles como 0,9 y valores bastante menores como 0,65 para columnas en el caso de rotura frágil. Entonces el diseño por resistencia, según el CIRSOC 201-2005, adopta el enfoque que antes en nuestro medio se conocía como método de rotura. Por una parte determinamos las combinaciones de carga más críticas de las posibles acciones sobre el elemento y lo definimos como resistencia requerida, que es igual al factor de cargas por las solicitaciones de servicio, y por otra parte, en base al estado actual del conocimiento, determinamos con la mayor precisión posible la resistencia última, por ejemplo, el momento flector de una viga. Entonces, si vamos por el lado de la izquierda, calculamos la capacidad de carga, la reducimos por las propiedades de los materiales, por las dimensiones de los elementos, por la aproximación de los modelos, y obtenemos lo que llamamos resistencia factorizada o minorada. Considera no linealidades geométricas de materiales e imperfecciones constructivas, razonables. Por la derecha venimos con las cargas o solicitaciones, se calculan los efectos que producen las cargas máximas en las estructuras o en sus elementos, se incrementa por las incertidumbres en los valores de las cargas en la vida útil de la estructura, como hemos venido hablando, y tenemos los efectos de carga factorizados o mayorados. Y planteamos la inecuación. En el lado izquierdo tenemos phi, factor de reducción por resistencia nominal, que sería la resistencia factorizada o minorada, y en el lado derecho tenemos el término que tiene que ser menor o igual, Qn, que es la solicitación generada por cada una de las cargas, incrementada por un coeficiente gamma, efecto de cargas factorizadas o mayoradas. Independientemente de esta verificación para cargas últimas, hay que hacer las correspondientes a estados de servicio. Hemos visto un video anterior en donde evaluábamos deformaciones, control de deformaciones en vigas y losas, y hemos visto un video también posteriormente de control de fisuras, por ejemplo en elementos tipo vigas o losas. Dado que tanto la resistencia de falla es obtenida a partir del planteo de ciertas hipótesis, o sea, hay una ecuación que nos define cuál es la resistencia a flexión de una viga, no se llama última, sino resistencia nominal. Es una cuestión de definiciones, ¿no? Estrictamente hablando, no se la define como última, sino nominal. ¿Por qué? Porque si esa viga la ensayamos, probablemente la resistencia última sea levemente diferente a la nominal. Y la afectamos por un factor de reducción que considera, como dijimos, el tipo y naturaleza de la falla y la precisión en la determinación según el estado del conocimiento. Por ejemplo, las fallas por corte o punzonado, el grado de conocimiento es sensiblemente menor que una falla por flexión o tracción. Entonces tenemos la resistencia de diseño, que es la resistencia nominal por el factor de reducción. Para todas las posibles acciones a determinar sobre el elemento se tiene que cumplir, tanto para flexión, esfuerzos axiales, corte, torsión o combinación de ellas, las siguientes inecuaciones. El término de la izquierda es la resistencia disponible, Mn sería el momento que la viga puede tomar en función del diseño que hemos hecho, afectada por el factor de reducción phi, mayor o igual que el momento mayorado Mu, máximo en esa sección. Bn es el esfuerzo de corte nominal por el factor de reducción, que en este caso sería 0,75, mayor o igual que Bu. Tn sería el esfuerzo torsor nominal por el factor de reducción, que es 0,75, mayor que el esfuerzo torsor mayorado Tu, y Pn sería la máxima carga axil multiplicada por el factor de reducción. Hay que ver si es compresión, sería 0,65, y si es tracción, 0,9. En resumen, la resistencia de diseño debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. Bueno, en este muy breve pantallazo terminamos lo que es no la clase real sincrónica o asincrónica primera de la materia, sino un resumen de los temas que hablamos. Seguiremos adelante viendo ya temas específicos de diseño de los distintos elementos.
Muchas gracias por acompañarnos.